¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, verdad? Generalmente decimos, tiene un cáncer en la sangre, ¿verdad? Tiene ¿cómo se dice? Tiene una enfermedad grave, incurable, ¿verdad? Y en realidad sí es una enfermedad de la sangre y de la médula ósea, ¿verdad? Que afecta la producción y funcionamiento de células sanguíneas. Es un tipo de cáncer, ¿sí? Em, que consiste en un crecimiento justamente descontrolado y anormal de las células de la sangre. La diferencia es que, como antes se pensaba que la leucemia no tenía cura, hoy en día se sabe que existen tratamientos para esto, ¿verdad? O sea, realmente depende del subtipo de leucemia que tenga, pero hay algunas de ellas que tienen buen pronóstico que se pueden tratar con quimioterapia. Sin embargo, hay otros que son más agresivos y bueno, lastimosamente el paciente termina falleciendo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se están descubriendo, muchos fármacos nuevos y tratamientos novedosos que se están probando incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Generalmente, bueno, si hablamos de la fisiopatología de la leucemia, tenemos que decir que hay una mutación de las células madre, de la célula progenitora, la que le dan origen a todas las células, las demás células, ¿verdad? De nuestra sangre. Básicamente lo que pasa es que hay un cambio en el ADN de esas células y esto lleva a la pérdida de control normal sobre el crecimiento y la diferenciación celular, ¿verdad? Generalmente lo que pasa es que salen a la sangre células más bien inmaduras, ¿verdad? Fíjense que este es el ciclo básico o el típico proceso que sufren las células madres, ¿verdad? Para dar origen a la célula madre mieloide y linfoide, ¿verdad? Dos grandes tipos de subdivisiones. De la linfoide van a nacer más bien los linfoblastos que después van a transformarse en linfocitos. Y de la mieloide viene a ser todo lo que tenga gránulos, ¿verdad? Dentro de sí, también las plaquetas y los glóbulos rojos van a nacer de este origen, ¿verdad? Y lo que ocurre normalmente es en esta fase o en esta fase, ¿verdad? De blastos, donde las células todavía son inmaduras, ¿verdad? Entonces empiezan a tener una proliferación, ¿verdad? Anormal, ¿verdad? Un cambio en el ADN, una mutación en el ADN, hace que varias células inmaduras, por esa proliferación descontrolada, salgan al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, generalmente la hematóloga o el que está buscando la leucemia ve, ¿verdad? En un frotis de sangre o en un hemograma, generalmente cantidad de células de linfocitos aumentados, ¿verdad? O en el frotis ve células inmaduras, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque hay un trastorno en la célula madre, ¿sí? Hay una mutación en el ADN de las células madre que dan origen a las demás células y estas hacen que haya proliferación descontrolada, ¿sí? Entonces hay una proliferación descontrolada y esas son células inmaduras y bueno, las células inmaduras no sirven para cumplir la función que deberían de cumplir, ¿verdad? No sirven para coagular en caso de plaquetas, no sirven para transportar hemoglobina, no sirven para hacer defensa como los linfocitos o los demás glóbulos blancos. Entonces termina un paciente siendo inmunodeprimido, siendo con plaquetas bajas y teniendo tendencia a tener sangrados y siendo también anémico, ¿verdad? Porque las células que salen de su médula ósea no sirven, no funcionan, ¿sí? Entonces hay un problema en la fábrica, ¿sí? En la fábrica hay un problema, una mutación en el ADN de las células madre. Y bueno, dependiendo de dónde va a estar la localización, también, ¿verdad? Depende del tipo de leucemia que vamos a tener, ¿verdad? Nosotros tenemos los dos principales tipos, la leucemia mieloide aguda, que justamente dijimos viene de esta zona de la serie mieloide, y luego está la leucemia mieloide crónica, ¿verdad? Eh, Dentro de lo que son la serie mieloide, ¿verdad? Generalmente la mieloide aguda decimos que hay un crecimiento rápido de las células y esta es más común en adultos, ¿sí? Generalmente puede progresar muy rápido si no se la trata, ¿sí? Es bastante severa. Sin embargo, la crónica es una lentamente progresiva, ¿sí? Por eso se llama lo crónica, ¿verdad? Generalmente
Esta crónica se detecta en las primeras etapas ya y se puede tratar con éxito con una terapia dirigida. Eso es lo que es importante que ustedes sepan. Que hoy en día hay tipos de leucemia que tienen tratamiento, que se pueden tratar de manera exitosa, pero que hay que diagnosticarla, ¿verdad? Para eso hay que diagnosticarla, ¿está bien? ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos hablando, verdad? Sí, Sí, doctor. Sí, súper. Bien, lo que tenemos después son los tipos linfocíticos, ¿verdad? Recuerden que está la mielocítica y la linfocítica, ¿verdad? La linfocítica aguda, esta es la más común, pero de los niños, ¿sí? Esta es la que suelen presentar los niños jóvenes, o sea, los niños así pequeños, ¿verdad? Hasta 15 años incluso, ¿verdad? Generalmente son, también puede afectar a los adultos, ¿verdad? Pero es más característica de los niños y son, como dije, ¿verdad? Células leucémicas inmaduras las que van en la médula ósea y pueden propagarse rápidamente a todo el cuerpo, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? Se propagan a todo el cuerpo y dejan disfuncionales, o sea, no funciona la célula, entonces no cumplen la función que deben de cumplir y por ende el paciente está inmunodeprimido, ¿verdad? La leucemia linfocítica crónica, esta es una forma de leucemia lentamente progresiva, entonces también se acumulan células cancerosas anormales en la médula ósea y se propagan a la sangre periférica y ganglios linfáticos. Generalmente esta se da más bien en los adultos mayores. Fíjense que siempre entre lo que es la mieloide y la crónica, o sea, la mieloide aguda y la mieloide crónica, generalmente la mieloide aguda, así como la linfocítica aguda, son más comunes en personas más jóvenes. Sin embargo, la crónica más bien es en personas mayores, ¿verdad? Eh, y que generalmente la amiloide crónica, ¿verdad? Se puede tratar con terapia dirigida, tiene buena respuesta, buen pronóstico, si se detecta a tiempo, ¿verdad? No digo que sea, como dije, de buen pronóstico, así, buena sobrevida y espectacular, no. Esto hay que diagnosticarlo a tiempo y si se inicia tratamiento en las primeras etapas, uno se puede curar incluso de esto, ¿verdad? Bien, vamos a ver de poquito algunos factores de riesgo, ¿verdad? Que podrían favorecer la aparición de leucemia, o sea, que le podían predisponer a un paciente a que tenga leucemia, ¿verdad? Fíjense que es una enfermedad multifactorial, o sea, no es solamente una cosa lo que predispone al paciente a que sea, a que tenga leucemia, sino que hay varios factores, ¿verdad? No hay una causa bien definida, hasta ahora se está estudiando, ¿verdad? Pero sí hay sospecha, ¿verdad? De que hay ciertos factores que hacen que el paciente tenga mayor riesgo de tener la enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, si es un paciente muy tabaquista, si está expuesto a una radiación ionizante todo el tiempo, si se hizo quimioterapia, eso puede afectar la célula ADN de las células. Si es un síndrome Down, también se ve que tiene ya ciertas mutaciones, entonces estas favorecerían también la aparición de leucemia. Si está expuesto al formaldehído, si tiene trastorno de la sangre, tiene, por ejemplo, coagulopatías o tiene otro tipo de trastorno autoinmune, eso podría ser un factor de riesgo para tener leucemia. Si tiene historia familiar, por supuesto, si tiene mamá, papá, hermano, hermana, con eso, con ese cuadro también, por supuesto que el paciente puede tener otra vez una leucemia. Si está expuesta a pesticidas, fíjense, solvente, incluso el combustible, ¿verdad? Si tiene una infección por hepatitis B y C, también podría incluso sospecharse, ¿verdad?, de que esa podría ser la causa. Entonces no está muy bien dilucidado, no se sabe muy bien la causa del por qué un paciente tiene leucemia, pero se piensa de que hay factores que aumentan el riesgo de tenerla, ¿verdad? De que se cree esa mutación en el paciente, ¿verdad? Algunos dicen que es más bien algo genético, familiar, y otros dicen que puede tener que ver con lo que se expone en el medio ambiente, como tabaquismo, quimioterapia, radiación y otros pesticidas y demás. ¿Sí? Entonces no está muy claro. Lo que sí está claro es cómo se presenta un paciente y en quién debemos de sospechar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de identificar al paciente eh,
con una sospecha de leucemia. Generalmente luego un paciente, como le dije yo, anémico. Imagínense sus glóbulos rojos que salieron de forma inmadura, la sangre, no transportan hemoglobina. Entonces el paciente es anémico. Sus glóbulos blancos no funcionan, pues son inmaduros. Entonces, ¿qué tiene? Baja inmunidad. Y la misma cosa, las plaquetas tampoco sirven para antiagregar, o sea, y sí, para generar, ¿cómo te voy a decir? Para generar redes, ¿verdad? Para hacer una agregación plaquetaria, para cumplir la función de las plaquetas. Entonces, los pacientes que tienen sangrado de las encías y de la nariz, generalmente por plaquetas bajas. También suelen aparecer, fíjense, manchas o puntos morados, también es por la plaquetopenia. El paciente tiene una pérdida de peso inexplicable, no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? Hace fiebre por las noches, ¿m? Tiene dolor de huesos y articulaciones. Fíjense que la médula ósea que está dentro de los huesos, como su nombre lo dice, está empezando a producir mayor cantidad de células, porque imagínense ustedes, el cuerpo entiende que no tenemos glóbulos rojos, no tenemos inmunidad y no tenemos plaquetas. Entonces, o las que tenemos no funcionan, entonces envía mensajes a la médula ósea para producir mayor cantidad, porque la que tenemos no funciona. Entonces hay como dolor de huesos, de articulaciones por ese exceso de trabajo de la fábrica, ¿verdad? En la médula ósea, pero que en realidad está trabajando de mala manera porque está trabajando bajo una mutación. Ganglios linfáticos inflamados, exactamente, generalmente hay adenomegalias, ¿sí? Adenopatías. Generalmente el cuello y las axilas de estos pacientes suelen estar con ganglios importantes, ¿verdad? Suelen tener eh, los ganglios inflamados, ¿verdad? Molestias en el abdomen, esto debido a que crece el hígado y crece el vaso, ¿verdad? Son muy característicos también. Y algunos otros síntomas neurológicos, ¿verdad? Como dolor de cabeza, náusea, vómito en caso de que ya esté afectado el sistema nervioso central. Pero lo más frecuente es esto que hablamos primero, ¿verdad? Que el paciente es anémico, tiene plaquetopenia, tiene pérdida de peso y tiene adenomegalia, tiene sudoración nocturna, ¿verdad? Entonces tiene crecimiento del hígado, del vaso. Este es un típico paciente con leucemia y muchas veces son pacientes jóvenes, ¿verdad? Ahí lo que uno tiene que prender la alarma, ¿verdad? Porque fíjense que si es un paciente joven, por ejemplo, hace poco me tocó en el hospital tener un paciente así joven, ¿verdad? De 22 años, ¿verdad? Imagínense lo que es 22 años, prácticamente no se tiene muchísima vida todavía por delante, ¿verdad? Y el hecho de tener este tipo de patología condiciona mucho lo que es la vida, ¿verdad? Primero que nada, hacer un diagnóstico rápido, tratar de enviar los métodos auxiliares y los estudios adecuados. Y segundo, una vez que tener el diagnóstico, entonces poder iniciarle su quimioterapia, ¿verdad? Eso es lo mejor que se puede hacer por él. La verdad que nosotros en Ciudad del Este tenemos en el hospital regional un centro, un pabellón en realidad oncológico, ¿verdad? Que nos ayuda hoy en día ya con la quimioterapia, pero de todas formas no está completo todavía el arsenal de fármacos, ¿verdad? Realmente, si ustedes conocen a alguien con estos síntomas o llegan a ver a un paciente con sospecha de leucemia, eh, si bien le indicaría una consulta con la hematóloga, con alguna hematóloga, lo más práctico que pueden hacer es enviar la asunción, ¿verdad? Al INCAN, al Instituto Nacional del Cáncer, para que pueda hacer un diagnóstico rápido, para que pueda recibir su quimioterapia, pueda iniciar tratamiento lo más rápido posible, porque día que pase sin tratamiento es peor pronóstico para esa persona. ¿Está bien? Ya vamos a hablar de eso. Justamente el diagnóstico, ¿cómo se hace, verdad? Generalmente hay que hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Un examen físico adecuado para encontrar eso que hablamos. Y bueno, a partir de ahí análisis de sangre, ¿verdad? Y lo más importante como de forma a confirmar el diagnóstico es a través de la biopsia de la médula ósea. Y para saber el tipo de leucemia también hay que hacer un análisis citogenético y molecular. Generalmente lo que se hace es la punción aspiración de médula ósea, se llama PAMO, PAMO le decimos nosotros en el hospital. Entonces, generalmente el paciente
entra en quirófano o muchas veces se hace de manera local nada más, con anestesia local, pero esto duele muchísimo, ¿verdad? Fíjense que hay una aguja que tiene una longitud interesante, ¿verdad? Esto tiene que perforar las capas de la piel, ¿verdad? De todo lo que es el tejido celular subcutáneo y atravesar el hueso, ¿verdad? Y acá este hueso, o sea, todo lo que es la médula ósea en sí, tiene que aspirar la médula y esa médula, ese contenido sanguinolento de la médula, eso es lo que hay que estudiar, ¿verdad? Hay que hacerle una biopsia y una coloración y verlo en el microscopio a ver qué es, ¿verdad? Entonces, ahí únicamente se va a poder saber si es o no leucemia, ¿verdad? Y otra vez, qué tipo de leucemia es y qué tipo de mutación tiene, eso también es importante saber, se hacen pruebas adicionales. Y bueno, a partir de ahí, una vez que sabemos el tipo específico de la enfermedad, el estadio, el perfil genético del paciente y otros factores, podemos evaluar qué tipo de tratamiento le vamos a hacer. Fíjense las opciones que tenemos. Generalmente tenemos la opción de la quimioterapia, de la radioterapia, ¿sí? La terapia con células madres, la terapia dirigida, la inmunoterapia, el tratamiento de apoyo, ¿verdad? Generalmente aquí en Paraguay y en Latinoamérica se usa bastante lo que es la radio y la quimioterapia, ¿verdad? Incluso llegamos a la inmunoterapia, ¿verdad? Ya tenemos fármacos y, ¿cómo te voy a decir? Biológicos, ¿verdad? Que se usan en el contexto de estos pacientes eh, con leucemia, ¿verdad? Variantes específicas se pueden usar. Más de uno seguramente se preguntará, bueno, el tratamiento con células madre, ¿verdad? Esto realmente es algo que se está probando todavía, ¿verdad? No está con mucha evidencia todavía, pero cada vez hay más estudios de que hablan de que hay buenos resultados en la terapia con células madres. Generalmente una terapia dirigida sería aquella terapia justamente en donde se identifica bien la mutación, se identifica bien la variante citogenética, ¿verdad? Y se hace un tratamiento bien dirigido, ¿verdad? Generalmente es lo ideal, ¿verdad? No siempre se puede hacer eso. Y como te digo, el tratamiento de apoyo ya sería el último estadio, o sea que el paciente ya tiene una leucemia terminal y bueno, hay que tratar de que sus últimos días los pase de la mejor manera, ¿verdad? Tratar de que tenga todas las comodidades, de que no sufra dolor, de que esté con la familia y nada, a eso también le llamamos cuidados paliativos, ¿sí? Y bueno, algunas medicaciones, acá justamente trato de en portugués, ¿verdad? Algunas medicaciones utilizadas en el tratamiento de la leucemia. Nosotros tenemos la quimioterapia convencional, ¿verdad? Que sería algo como empírico, ¿verdad? Algo como para que le va a servir prácticamente a todos. Fíjense que son medicamentos citotóxicos, o sea que así como van a entrar a matar las células malas, las células eh, que son anormales, también van a destruir las células buenas, ¿verdad? Por eso tienen muchos efectos colaterales, ¿verdad? Pero ellos lo que quieren es destruir las células leucémicas, solamente que en ese afán también destruyen células buenas, ¿verdad? Generalmente hablamos de antraciclina, esos son los fármacos, algunos ejemplos de medicamentos. Este, por ejemplo, es muy conocido, el metotrexato, ¿verdad? El metotrexato es un fármaco bastante conocido, ¿verdad? También la vincristina, la tioguanina, ¿verdad? La citarabina, ¿sí? El arabinóxido de citosina. Y este también es muy conocido, doxorubicina. Generalmente, daunorubicina, doxorubicina, este es el que tenemos acá en Ciudad del Este, doxorubicina y metotrexato, ¿verdad? Algunos, ¿cómo te voy a decir? Ejemplos, ¿verdad? De quimioterápicos, ¿sí? Esto no hace falta que lo sepan solo para conocer, ¿verdad? Generalmente se usan mucho también los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿verdad? Estos también son medicamentos muy buenos, ¿verdad? Solamente que son muy costosos, ¿verdad? Son medicamentos biológicos. Por ejemplo, este es un medicamento que bloquea vías de las células leucémicas e impide que puedan proliferar y que puedan sobrevivir, ¿verdad?
Por ejemplo, el imatinib, ¿verdad? Que generalmente se usa para la leucemia mieloide crónica y tiene buena respuesta. El de dasatinib también lo mismo, ¿sí? El nilotinib también para la mieloide crónica. Fíjense siempre, esto es algo importante, ¿verdad? Siempre la mieloide crónica es la que tiene más opciones de medicamentos biológicos. Siempre la mieloide crónica. Por eso le digo que es importante identificar estos trastornos porque hay fármacos que pueden servirnos para el tratamiento. Y estos fármacos, ¿verdad? Son costosos, pero se consiguen, ¿verdad? Hoy en día existe una modalidad en el hospital regional y en los hospitales públicos en Paraguay que se llama recurso de amparo, ¿verdad? Entonces, a través de una documentación ahí un poco árida, los pacientes consiguen estas medicaciones y el Estado les provee de esto, ¿verdad? De estos medicamentos biológicos. Generalmente también tenemos los anticuerpos monoclonales, fíjense, esos son también medicamentos que se unen a proteínas, ¿sí? Y generalmente lo que hacen es pintarle o marcarle a las células leucémicas y entonces el sistema inmune las destruye, ¿verdad? Tenemos el rituximab, generalmente se usa para la leucemia linfocítica crónica y la leucemia linfoblástica aguda. La verdad que esto tenemos en Asunción, ¿verdad? Pero acá en Ciudad del Este no usamos casi alemtuzumab y el ofatumumab, ¿verdad? Acá, fíjense que siempre el crónico es el que tiene mejor, la crónica es la que tiene más opciones de tratamiento, ¿verdad? Muy poco, fíjense, LLA, o sea, pocas leucemias agudas tienen así un tratamiento bien definido, ¿verdad? Más bien las crónicas, ¿sí? No digo que la aguda no podamos tratar y mejorar, ¿verdad? Pero es mucho más complejo. Hay otros fármacos, sí, fíjense, hipometilantes, agentes diferenciadores, o sea, varios grupos de fármacos, ¿verdad? Que se pueden incluso combinar, ¿verdad? Eh, y lo que buscan es sencillamente destruir a las células inmaduras. Este, por ejemplo, es un agente bastante interesante, la tretinoína, que es el ácido retinoico todo trans, ¿verdad? Este sirve para la leucemia promielocítica aguda, uno de los pocos que tiene buena respuesta, que es la leucemia promielocítica aguda, responde bastante bien a este ácido retinoico, que es la tretinoína, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda a eso, una vez que la hematóloga nos dice, ¿verdad? Que ese puede ser el diagnóstico, le tratamos de iniciar por toda la forma posible su tratamiento, ¿verdad? Claro que además de todo esto también se pueden usar otras terapias, inmunosupresores, ¿verdad? Dependiendo del tipo y del estadio de la leucemia, ¿verdad? Esto evidentemente tiene que ser establecido no solamente por el médico tratante, sino por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, entra la hematóloga, entra el oncólogo, ¿verdad? Entra el clínico, ¿verdad? Todos al final terminamos decidiendo lo mejor para el paciente. No es una cuestión sencilla, ¿verdad? Como te digo, esto marca la vida del paciente para siempre, porque imagínense saber, ¿verdad?, de que tenés que someterte a una quimioterapia por lo menos 20 a 30 sesiones y que esto en cualquier momento puede volver a aparecer, ¿verdad? Y que tampoco después de hacerte tus 20 a 30 sesiones estás seguro de que te vas a curar, ¿verdad? Y antes de eso tener que pasar por todo el proceso para llegar al diagnóstico es una cosa terrible. Lo digo porque tuve un paciente así, ¿verdad? Que justamente era muy cercano, ¿verdad? A mi familia, entonces tuvimos que batallar bastante para que pueda llegar a su diagnóstico y hoy en día ya se encuentra realizando su quimioterapia, pero lo hace en el extranjero, en la Argentina específicamente. Pero en el hospital le conseguimos todo, le hicimos la biopsia, le hicimos la PAMO, ¿verdad? Le hicimos todos los estudios que necesitaba para estadificar su leucemia y confirmar qué tipo de leucemia tenía. Y bueno, a partir de ahí, con sus resultados, ¿verdad? Pudo iniciar su quimioterapia. Paciente joven también. En fin.
Eso más o menos es lo que quería dejarles acerca de la leucemia. No sé si está claro esto. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Ahí vamos a pasar a la siguiente aula, ¿verdad? Una pregunta sobre lo que es leucemia, sobre estos casos, ¿verdad? ¿Alguna duda, cuestionamiento? No, doctor. Súper. Bien, voy a compartirles la otra diapositiva entonces de la aula también, que es importante, que son las gamapatías monoclonales. Vamos a mirar un poco. A ver, un ratito. Me esperan un ratito. Bueno, me avisan si está ahí compartiendo la pantalla. ¿Se Sí, ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Súper. Perfecto. Bien, acá vamos a hablar también de un espectro de patologías, ¿verdad? Que también es muy importante conocer porque abarca dentro de lo que son las neoplasias de la sangre, ¿verdad? Que son las gamapatías, ¿verdad? Fíjense que si hablamos de gamapatía, en realidad tenemos al mieloma múltiple, que es el más importante de las gamapatías, y le tenemos también a la macroglobulinemia de Waldenström, amiloidosis y enfermedades de las cadenas pesadas. Nosotros no vamos a entrar mucho en los detalles de las demás enfermedades, pero sí tenemos que conocer lo que es el mieloma múltiple, pero está resaltado justamente dentro de las categorías de estas neoplasias de la sangre. Hablamos de lo que fue la leucemia, entonces tenemos que hablar también de lo que es el mieloma múltiple, debido a que esto es bastante frecuente también en nuestro medio. Fíjense que el mieloma múltiple es una proliferación maligna, o sea, es un tipo de cáncer también, pero es solamente de las células plasmáticas, ¿verdad? Derivadas de un solo clon, o sea, solamente los plasmocitos que son de la familia de los linfocitos, ya vamos a ver eso, son las que están con una proliferación maligna. Y fíjense que solamente el hecho de que estas células estén anormales generan un montón de trastornos funcionales, orgánicos, síntomas, dolores óseos, fractura incluso, e insuficiencia renal. O sea, vamos a ver cómo están involucrados en numerosos mecanismos, ¿verdad? De la síntesis, o sea, de la absorción de calcio, ¿verdad? Del hueso en sí. Y por tal motivo, ¿verdad? Es causa de fracturas patológicas, antes se dice, ¿verdad? También genera mucho lo que es la falla renal, ¿verdad? Y bueno, no sabemos muy bien cuál es la causa, ¿verdad? Evidentemente de que hay una mutación también, hay ciertos factores de riesgo, pero no hay una causa bien establecida. Generalmente decimos que suele aparecer más o menos a los 65, los 69 años de edad para adelante, ¿verdad? Esta es una patología más de la gente añosa, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la parte clínica, ¿verdad? Si vemos que hay una paciente mayor de 60 años con anemia, con falla renal y que además tenga antecedentes de fractura en la columna, ¿verdad? Patológica, sin haberse caído ni nada, sin tener un golpe muy brusco, ya pensamos en que pueda ser mieloma, ¿verdad? Todo lo que tenga fractura patológica, decimos, ¿verdad? Y más de 60 años, entonces pensar en que puede ser mieloma. Muy raro antes de los 40 años, más común en varones, 1,8% de todos los cánceres y ligeramente predominio en la raza negra. Fíjense acá en la cadena de las células, generalmente este tipo de célula que viene del linfoblasto, generalmente el linfocito B es lo que termina dando origen a los plasmocitos, ¿verdad? Entonces, esta línea celular nomás es la que muta, no sería todo el resto como la leucemia. Entonces, ahí es donde se produce el problema, ¿verdad? Fíjense que en los linfocitos B nosotros tenemos, ellos tienen una función, ¿verdad? La función que los linfocitos
ve, cumplen es la formación de anticuerpos, ¿verdad? Ellos se encargan de producir anticuerpos. Generalmente ellos se producen en la médula ósea, se activan en los órganos linfoides del vaso, en el hígado, ¿verdad? Y ellos se transforman a plasmocitos gracias a un mensaje que envía el linfocito TCD4, ¿verdad? Esa es la particularidad, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? El plasmocito, que es el producto del linfocito B, secreta inmunoglobulina G, que termina dando la inmunidad duradera, ¿verdad? La memoria inmunológica, vamos a decirlo así. Entonces ahí está la clave de esta neoplasia, ¿verdad? Porque fíjense qué pasa. Nosotros tenemos las inmunoglobulinas, alguna vez ya habrán estudiado esto. Las inmunoglobulinas se forman por las cadenas ligeras y las cadenas pesadas, ¿verdad? Recordarán eso. Y a su vez dentro hay cadenas, hay tipos otra vez, o isotipos de cadenas pesadas, ¿verdad? Y tipos de cadenas ligeras, yo no la vamos a preguntar, no creo que salgan los exámenes, pero solamente para repaso y para conocer, ¿verdad? Generalmente, cuando hay una sola inmunoglobulina específica, se le llama de componente M o proteína M, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante esto, verdad? Fíjense que nosotros, esto es más o menos lo que nosotros vemos eh, dentro de lo que es el tema del mieloma múltiple. Fíjense que hay un agente tóxico, un componente que no conocemos muy bien. O sea, hay una etiología multifactorial, ¿sí? Puede ser genético, puede ser del medio ambiente, pueden ser tóxicos, incluso gasolina, fíjense, que afecte, ¿verdad? A las células, a los plasmocitos de la sangre, que generen mutaciones. Fíjense que estos son cromosomas, ¿verdad? Son parte de nuestro genoma, de nuestro ADN. Se generan las mutaciones, no sabemos muy bien por qué. Y de un plasmocito habitual, fíjense que hay un plasmocito anormal, ¿verdad? Entonces, estos a su vez, fíjense, van a terminar produciendo eh, o van a terminar clonándose estas células mutadas, estas células con ADN dañado, terminan proliferándose de manera descontrolada y esto es lo que termina finalmente, ¿verdad? Produciendo las células anormales que se detectan, ¿verdad? En un frotis de sangre periférica o por ahí se detectan también en una lámina de biopsia, ¿verdad? Y uno hace el diagnóstico de un mieloma múltiple, ¿verdad? Eh, pero es importante que sepan, ¿verdad? De que no está bien clara la etiología, no hay una causa bien precisa, pero se sabe que pueden ser multifactoriales las causas que produzcan esas mutaciones en las células, en los plasmocitos, ¿sí? Vamos a ver cómo se manifiesta esto, es lo que les dije, ¿verdad? Generalmente es lo más frecuente el dolor de hueso en un 70% y las fracturas patológicas. Si es abuelo o abuelita, ¿verdad? Tiene más de 60 años y tiene fractura patológica, hay que pensar en que pudo haber sido mieloma. Generalmente inicia en la región lumbar. Obviamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con quién, ¿verdad? Con quién le parece que vamos a hacer diagnóstico diferencial. Esto puede ser explicado, puede ser una artrosis de cadera, de columna, podría ser, por ejemplo, ¿cómo te decía? Una osteoporosis, ¿verdad? Cualquier cosa que afecte los huesos eh, Doutor, y ¿sí? uma dúvida. Isso pode, a hérnia, no caso, ela entra como um diagnóstico diferencial ou não? Hernia, no. La Não, hernia só no. na clínica, né? Depois não. Ou não, Sí, nenhuma no, no, hipótese. no. Ah, tá, obrigada. No, la verdad que no. La verdad que es diferente la manifestación ante un proceso de tipo compresivo, ¿verdad? De las raíces, ¿verdad? Tipo, una hernia te va a dar
no te va a producir fractura, ¿verdad? No, no va a haber E fractura. afeta o disco Generalmente, intervertebral. No caso, nessa clínica, vai ser algo que afete diretamente o osso em si, né? sí, así mismo es. Vas a tener una fractura patológica luego. O sea, el paciente no tuvo ningún antecedente de caída ni golpe y tiene una fractura, ¿verdad? Entonces eso es muy llamativo. Antes se hace también una radiografía de calota, esta es la famosa radiografía de calota, y se ven estas imágenes en saca-bocado, se llama. ¿Ven? Estas imágenes en saca-bocado Entonces son fueron típicas, típicas. esses pontitos negros, prof, doutor, esses Sí, pontitos. esos puntitos negros. Son imágenes en saca-bocado, se llaman, ¿sí? Típicas, típicas de mieloma. Y bueno, la columna, ¿verdad? La columna generalmente se fractura, ¿verdad? Y no hay un antecedente de caída ni de golpe, ¿verdad? Generalmente, aparte de eso, ¿verdad? También vas a tener una paciente con anemia. Como le dije, prácticamente todos los pacientes tienen anemia, ¿sí? Como le digo, abuelito o abuelita, ¿verdad? Más de 60 años con anemia que tiene antecedentes de fractura patológica. Ese hay que buscar mieloma, ¿verdad? Generalmente hay un 15% que hacen hipercalcemia, ¿verdad? Fíjense que hay un trastorno de la parte ósea, ¿verdad? Generalmente lo que ocurre es que hay un aumento de la actividad de los osteoclastos, ¿verdad? Los osteoclastos son células del hueso del tejido óseo que se encargan, ¿verdad? De degradar el hueso, ¿verdad? Y empiezan a comer el hueso. Entonces, al comer el hueso, empiezan a liberar mayor cantidad de calcio en la sangre. Y ese calcio en la sangre, a su vez, eh, aumenta justamente la hipercalcemia, produce hipercalcemia y también puede producir, fíjense, insuficiencia renal incluso porque calcifica al riñón, ¿verdad? Nefrocalcinosis, ¿verdad? Incluso puede haber, ¿verdad? Ya falla renal importante. Y los pacientes lo que ocurre es que presentan generalmente, como le dije, anemia, hipercalcemia y falla renal, ¿verdad? Generalmente estos pacientes, ¿verdad? A veces cuesta un poco hacer el diagnóstico, pero como te digo, eh, la fractura patológica es lo que más tiene que llamarle la atención. Sí o sí hay que pedirle un screening, ¿verdad? Para mí el loma, si tu paciente tuvo una fractura sin explicación, ¿verdad? Y a partir de ahí empezás un laboratorio básico y bueno, si tiene falla renal, tiene calcio alto, tiene anemia, bueno, eso casi seguro es un mieloma, ¿verdad? Y estos son algunas manifestaciones clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber dolor radicular, paraplegia, ¿verdad? Disfunción esfinteriana. Generalmente acá lo que podríamos pensar en una hernia, ¿verdad? El dolor radicular, ¿verdad? Pero como te digo, hay muchas cosas distintas que te van a orientar hacia otra cosa rápidamente, ¿verdad? Sim, prof, por isso eu Paraplegia, por ejemplo, paraplegia, por ejemplo, no va a haber en la hernia, ¿verdad? Paraplegia ya es, ¿cómo te voy a decir? Una, una pérdida motora, ¿verdad? De la fuerza muscular y generalmente no solamente un trastorno sensitivo, ¿verdad? El esfínter tampoco va a estar afectado si fuera una hernia o algo, ¿verdad? Generalmente alteración del estado mental también es muy raro de ver en otros trastornos. No va a poder ser una hernia y altera el estado mental, ¿verdad? Y va a haber polineuropatía periférica, ¿verdad? Pero básicamente, ¿verdad? Básicamente, como te digo, no se olviden de las manifestaciones óseas, del dolor óseo en sí, de las fracturas patológicas generalmente de inicio en la región lumbar y de estos laboratorios que pueden tener la paciente con anemia, con hipercalcemia, con falla renal, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? También pueden haber otras manifestaciones en la sangre, hiperviscosidad, por ejemplo, produciendo cefalea, mareos, ¿verdad? Fenómenos trombóticos. Y claro, imagínense que tus linfocitos no funcionan,
tus plasmocitos que producen tus anticuerpos producen proteínas o producen anticuerpos que no son los adecuados, que no son los correctos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mayor riesgo de infección porque el sistema inmune está afectado, ¿verdad? O sea, ese es lo malo de las neoplasias de la sangre, ¿verdad? Que vos tenés neoplasia de tu sistema inmunológico, tenés un cáncer de los linfocitos y de los plasmocitos, entonces la función de esta célula está totalmente deteriorada. Significa que los anticuerpos que se produzcan no son efectivos, entonces el paciente puede tener infecciones bacterianas, ¿verdad? Y ahí entran neumonías, pielonefritis, ¿verdad? Y generalmente estas infecciones son las que terminan matándole a los pacientes, ¿verdad? O terminan produciéndole la muerte, el fallecimiento. Fíjense, porque no son bichos así cualquiera, ¿verdad? Fíjense, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella en los pulmones, ¿verdad? Son todos gérmenes encapsulados normalmente o gérmenes que son bastante agresivos, ¿verdad? E. coli, fíjense, bacterias gram negativas. Generalmente cuando estos pacientes se infectan, casi todos tienen una infección grave. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no funciona, ¿verdad? Y bueno, la forma en realidad de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Es buscando esas proteínas anormales, buscando esa síntesis, ¿verdad? De las cadenas de inmunoglobulina, ¿verdad? Eh, Se busca la síntesis anormal de esas cadenas y bueno, a través de eso se hace el diagnóstico, ¿verdad? La electroforesis de proteínas séricas es la forma de hacer diagnóstico. Generalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo normal es que haya esta proliferación de la cadena A1, ¿verdad? Que son las habituales, por ejemplo, la albúmina, ¿verdad? La mayor cantidad de proteína plasmática, electroforesis de proteína, pues son. Se analiza nuestra muestra de sangre, se ve que la mayor cantidad de proteína corresponde a la albúmina, a la cadena alfa, ¿verdad? La cadena alfa. Pero, pero, en un paciente con electroforesis la curva no se presenta de esta forma, sino que se presenta con esta otra curva donde proliferan las cadenas gamma. Por eso se llaman gamma-apatías, ¿verdad? Porque hay una proliferación anormal de las cadenas gamma de inmunoglobulina. Entonces, una proliferación anormal, descontrolada, ¿verdad? Que es el concepto de neoplasia de cáncer. Entonces aparece otra curva y hay un aumento de las proteínas, pero el origen de las proteínas es por estas cadenas de gamma, ¿verdad? Anormales, ¿verdad? Entonces ahí uno hace el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto es lo normal, fíjense, albúmina, esto es a uno que esté prolífico, que esté altito, ¿verdad? Las cadenas beta pueden estar también acá una curvita normal porque tenemos plaminógeno, transferrina, ¿verdad? Pero acá en la cadena gamma tenemos todo lo que es la parte de inmunoglobulinas y esto normalmente debe ser así. Y en un paciente que tiene esta curva de gamma globulinas, entonces quiere decir que tiene una proliferación anormal de esas cadenas de inmunoglobulina. Entonces ahí uno hace el diagnóstico de mieloma múltiple, ¿verdad? Son gamma-patías monoclonales. O sea que lo que pasa es que hay muchos anticuerpos con cadenas gamma. ¿Está bien? Y bueno, nosotros normalmente lo que pedimos para hacer el diagnóstico en sí hay criterios realmente, ¿verdad? Generalmente los plasmocitos deben ser mayor al 10% en la médula ósea. Esto se ve generalmente el resultado de la biopsia o de la PAMO, ¿verdad? Que hay muchos plasmocitos, ¿verdad? Hay una proliferación anormal de plasmocitos. El componente M en suero u orina, ¿sí? Y al menos uno de los siguientes tiene que haber para decir que estamos en presencia de un mieloma múltiple. Generalmente tenemos que tener, fíjense, evidencia de daño en uno o más órganos atribuible al trastorno plasmocítico subyacente. Y acá hablamos de hipercalcemia, lo que dijimos, ¿verdad? Insuficiencia renal, anemia, ¿sí? Lesiones óseas u osteolíticas, fíjense, esto puede ser la radiografía, una tomografía, o
uno o más de los biomarcadores de malignidad. Y ahí hablamos de células plasmáticas en médula ósea más del 60%, un cociente que se puede calcular entre las cadenas ligeras y no afectadas mayor a 100 y mayor a una lesión focal en la imagen de resonancia magnética. Entonces, básicamente es tener plasmocitos más del 10% en la médula, ¿sí? Puede ser el componente M que no siempre se puede aislar, y la evidencia de daño orgánico. Acuérdense siempre, abuelito, abuelita, más de 60 años, que tiene fractura patológica, ¿sí? No tenemos una causa, y le hace un laboratorio y tiene anemia, tiene falla renal. Ese es un candidato para probablemente ser un mieloma. Le tengo que pedir sus imágenes de calota, su imagen de columna, ¿verdad? Y inmediatamente le tengo que pedir eh, todo lo que tiene que ver con el mieloma, ¿verdad? Llámese su calcio, su perfil renal, un hemograma, por supuesto, y llevarle a una biopsia de médula ósea, ¿sí? Generalmente, bueno, ahí depende otra vez del tipo para el pronóstico, ¿verdad? Generalmente se hace una relación entre lo que sería la beta 2 microglobulina sérica y la albúmina sérica. Y a su vez, estos marcadores nos ayudan para la estadificación. Puede ser si la beta 2 microglobulina está menor a 3.5 y la albúmina más a 3.5, es un estadio 1 y hay una supervivencia de 62% más o menos en meses, ¿verdad? Y así va cambiando. Si beta 2 menos de 3.5, albúmina también menos de 3.5, eh, pero beta 2 microglobulina es igual, fíjense, a 3.5 o a 5.5, pasa a ser un estadio 2. Y si beta 2 más de 5.5, entonces ya es estadio 3 y empeora el pronóstico, ¿sí? Entonces depende también de estas proteínitas para el pronóstico. Y el tratamiento, generalmente hay dos fármacos que se ha demostrado que tienen evidencia. Esto no voy a hablar mucho porque la verdad que es más bien del especialista en hematología, ¿verdad? Le corresponde más bien a un especialista abordar el tratamiento, pero la talidomida se ha visto, ¿verdad? Que tiene buenos resultados en los pacientes con gamapatías monoclonales, específicamente con el mieloma múltiple, ¿verdad? Y la dexametasona que se usa más bien dosis respuesta, ¿verdad? Para tratar de contener esa proliferación acelerada y ese estadio inflamatorio en general, ¿verdad? Pero talidomida es lo que más está comprobado hasta ahora. Como te digo, nosotros lo que tenemos que tratar de ver, ¿verdad? Yo le digo así como especialista, o sea, como clínico, ¿verdad? Y ustedes como futuros profesionales, por lo menos si logran sospechar en un paciente, ya eso me parece que es más que suficiente, ¿verdad? Por lo menos tener así como una de las hipótesis diagnósticas que abuelita más de 60 años con falla renal, con fractura patológica, pensar en que puede llegar a ser un mieloma. Si ustedes logran eso, ya con eso hicieron su parte, ¿verdad? Porque le van a poder encaminar pues, hacia el hematólogo o hematóloga, quien le va a hacer el diagnóstico seguramente y le va a tratar, ¿sí? Entonces, eso fue el tema de la parte de gamapatías. ¿Alguna pregunta o duda sobre este caso particular de la... Yo sé que es un poco árido, ¿verdad? Un poco aburrido, ¿verdad? De por ahí no es lo que solemos hablar siempre, ¿verdad? De cosas que dan más gusto, ¿verdad? Pero tenemos que conocer los trastornos hematológicos, ¿sí? Entiendo, Hematología yo sé que es un poco árido, ¿verdad, Argel? Podemos hacer una pequeña pausa, sí, de 10 minutos y luego sí, seguimos doctor. con la siguiente clase, ¿sí? Sí, Una pequeña pausa entonces y seguimos, ¿verdad? Con la siguiente clase. Traten de tomar un café, ¿verdad? De ir al baño, ¿verdad? Y luego seguimos, ¿está bien? sí, doctor. Sí, tá bien. Dale, súper. Sim, doutor.
Bueno, podemos continuar con nuestra clase, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de una partecita que nos quedó pendiente, ¿verdad? En el programa, que eran los trastornos de la coagulación, ¿verdad? Una parte interesante también, que no hace falta que nos compliquemos demasiado, pero voy a tratar de darles así algunos pantallazos generales, ¿verdad? De esta parte, ¿verdad? Que es, como le digo, bastante importante y tenemos que manejarlo, ¿verdad? A ver, por lo menos los dos trastornos más importantes que quiero que conozcan. Pueden ver todos ahí los trastornos, ¿sí? Bueno, esto es justamente un material que preparó una autora que fue mi profesora, ¿verdad? En la facultad, la doctora Leticia. Son trastornos de la hemostasia. Todos ven mi diapositiva, material, ¿sí? ¿Pueden ver? Sí, doctor, tenemos la pantalla. Dale. Fíjense, por ejemplo, ¿verdad? En este primer caso, ¿verdad? Tenemos un paciente de 44 años. Vamos a tratar de darle un enfoque medio práctico, ¿verdad? Acude a urgencias por 2 días de gingivorragia, fíjense, sangrado de las encías, ¿verdad? Petequias en miembros inferiores, ¿verdad? Y hace 24 horas tiene fiebre, cefalea, ¿verdad? Y 6 horas antes ya altera el estado de conciencia, incluso agregándose varias equimosis de gran tamaño. Opa, bastante grave el cuadro, ¿verdad? Familiares niegan comorbilidades ni cuadros anteriores, ¿verdad? Fíjense, la paciente está taquicárdica, febril, 39 de fiebre, estuporosa, por momentos con excitación psicomotriz, moviliza los 4 miembros, no presenta rigidez de nuca, ¿verdad? Y tiene petequia difusa en todo el cuerpo, ¿verdad? Su laboratorio, fíjense, tiene anemia, 7.2 hemoglobina, reticulocitos 8%, o sea que probablemente sea una anemia regenerativa. ¿Mm? La fórmula está conservada, normo, aparentemente. Incluso tendencia a la hiper, ¿verdad? Y miren sus plaquetas, 21.000. Plaquetas bajas. Tiene falla renal, 2.3, ¿sí? Tiene urea de 88, tiene anemia. Vamos a ver qué podría ser este caso, ¿verdad? Fíjense que tiene que ver con las plaquetas. Solo que hizo falla renal y bueno, se complicó el paciente, hizo una alteración del sensorio, ¿verdad? Hizo una fiebre, cefalea, ¿verdad? Un trastorno grave, ¿sí? Quiero que vean un poco, a ver si les sale bien. Voy a poner la diapositiva aquí. Ustedes ven así con las animaciones. Voy a tratar un poco de compartir. Esperen que un ratito. A ver si podemos compartir acá con este, ahí. Ustedes ven hemostasia primaria, vaso sanguíneo más plaquetas. ¿Pueden ver eso? Sí, doctor, Pueden se ver que mira. pueden ver así que voy pasando las imágenes. Bueno, fíjense que esto es fisiología básica, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos los trastornos de las plaquetas, ¿verdad? Fíjense que, o sea, esta es la forma normal como la que funcionan las plaquetas cuando ustedes tienen un tipo de lesión a nivel de los vasos sanguíneos, cualquier golpe o corte, inmediatamente acuden, ¿verdad? Las plaquetas, ¿verdad? O sea, en realidad todo el sistema sanguíneo, ¿verdad? Se pone en marcha para tratar de bloquear ese sitio de lesión, de formar un pequeño tapón, ¿verdad? Fíjense que lo que ocurre es la hemostasia, en el proceso de hemostasia primaria, lo primero que ocurre es una vasoconstricción, ¿verdad? Las células en sí de los vasos sanguíneos se contraen para tratar de reducir el flujo sanguíneo, ¿verdad?
Entonces, para que ese sangrado que vos tenés en ese pequeño corte que sufriste sea el menor posible, ¿verdad? Y rápidamente, ¿verdad? Empiezan a acudir las plaquetas, fíjense, primeramente se adhieren, ¿verdad? Cambian de forma, liberan ciertos gránulos que hacen mayor vasoconstricción y llaman a otras plaquetas para que vengan a formar un pequeño tapón plaquetario, ¿sí? Se empiezan a agregar. Y empieza, esa es la hemostasia primaria, y luego ahora empieza todo lo que es el sistema de la hemostasia secundaria, ¿verdad? Que ustedes alguna vez ya lo escucharon, la famosa cascada de la coagulación, que no nos vamos a estresar ahora por todos los factores que tiene, pero que finalmente lo que tienen que saber es que termina en un coágulo de fibrina, ¿verdad? Entonces la hemostasia primaria es básicamente vasoconstricción. Dora foi. Vai pra Hola. lá. Sí, alguien está hablando con su micrófono abierto. Desculpa, doutor. Sí. ¿Y tú, Bárbara? Bien. Entonces, hemostasia primaria, ¿verdad? Hablamos de plaquetas, tapón plaquetario. Y hemostasia secundaria, hablamos de la vía intrínseca y la vía extrínseca con todos los factores de coagulación, que luego termina en una vía común, ¿sí? Y finalmente la trombina, que es el que se activa gracias al factor 10, la protrombina pasa a ser trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Nosotros tenemos en nuestra sangre el fibrinógeno, es una proteína plasmática, está todo el tiempo circulando. Y gracias a que se activa la trombina, entonces se forma desde el fibrinógeno la fibrina y esa fibrina es lo que termina siendo el tapón o el coágulo de fibrina. Entonces ahí el paciente tiene una hemostasia secundaria, ¿sí? Ahora bien, bueno, vamos a ir viendo, esto es lo que normalmente ocurre. El sistema de fibrinolítico, ¿verdad? Cuando lo que ocurre cuando hay se administra un fármaco, un fibrinolítico, ¿verdad? Fíjense, el RTPA generalmente es lo que hace es intervenir en la conversión del plasminógeno a plasmina y bueno, plasmina finalmente de fibrina a fibrinógeno, ¿verdad? O a proteínas de destrucción de la fibrina, o sea, acá, esto es, van a ver más adelante, ¿verdad? Cuando den la parte de fibrinólisis, ¿verdad? Generalmente en el ACV y en el infarto agudo de miocardio se pueden usar fibrinolíticos, ¿verdad? Ya escucharon. Los fibrinolíticos son fármacos que hacen, generalmente transforman el plasminógeno en plasmina y la plasmina se encarga de degradar la fibrina, ¿verdad? La plasmina sería acá el responsable de la degradación, de romper la fibrina, ¿sí? Bien, solamente para entender los estudios de la función hemostática, los más importantes son el TP, ¿verdad? El tiempo de protrombina, que mide la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina parcial, que es el TTPA, que mide la vía intrínseca, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? A veces usamos también el dímero D, el tiempo de coagulación, que son poco sensibles, ¿verdad? El dímero D en realidad es muy sensible, pero es para el estudio del sistema fibrinolítico. Cuando evaluamos el coagulograma, esto también es interesante, ¿verdad? La interpretación que hay que tener, ¿verdad? Generalmente si el TP es prolongado y el TTPA normal, hay una deficiencia del factor 7. Si el TTPA es el que está prolongado, entonces hay deficiencia de muchos más factores, que pueden ser el 9, el 10, el 8, entre otros, ¿sí? Si ambos están prolongados, entonces hay un problema hepático en la formación de estos factores. Y bueno, si ambos están normal, el paciente es normal. Acá lo que es importante, quiero que entiendan bien, es que mientras que por un lado vamos a tener en el defecto hemostático primario, generalmente más bien hay petequias, hay manchas en la piel, los hematomas y sangrado de las mucosas o de las vísceras son más raros. Acá generalmente los sangrados son pequeñitos, ¿verdad? Son superficiales, ¿verdad? Casi no hay hematomas, más bien lo que hay son petequias, equimos y manchas en la piel. Sin embargo, si el defecto es secundario, en la hemostasia secundaria, ahí más bien tenemos hematomas, es más común y las petequias son mucho más raras. Sangran los músculos, sangran las articulaciones, ¿verdad?
sea, es mucho más importante y mucho más grave por ende. Si hablamos de la hemostasia primaria, como le digo, es todo aquello que me lleva a que vengan las plaquetas. ¿Entienden eso, verdad? Es tapón de plaquetas, es vasoconstricción y llamado a las plaquetas, que vengan las plaquetas a adherirse y a hacer un pequeño tapón de plaquetas. Entonces, hemostasia primaria, centrarse en las plaquetas. Y cuando hay alteraciones de este sistema, ¿verdad? Del vaso, de las plaquetas, empiezan a aparecer todas estas enfermedades raras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Alguien quería decir algo? Hola, doctor. Fíjense, Eh, fíjense que las alteraciones del vaso, como dice, del vaso sanguíneo, ¿verdad? Y de las plaquetas, ¿verdad? Se llaman púrpuras, ¿sí? Existen las púrpuras angiopáticas congénitas y las púrpuras vasculares adquiridas, ¿verdad? Que generalmente se dice que suelen ser inmunológicas. Por ejemplo, la de Schönlein-Henoch. Y las congénitas ya son trastornos hereditarios, ¿verdad? Como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la enfermedad de Renlu-Osler-Weber, entre otras, ¿verdad? Vamos a ir viendo, por ejemplo, es una imagen de un paciente con sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Fíjense que entra dentro de las púrpuras adquiridas. Generalmente el sarcoma de Kaposi es un tipo de virus del herpes virus tipo 8. Está asociado muchísimo a lo que es el HIV. Es un paciente que tenga HIV, entonces puede tener estas lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, es un paciente con síndrome de Marfan, que tiene generalmente esta elasticidad, o Ehlers-Danlos, ¿verdad? Ambos pueden ser, ¿sí? Este también es sarcoma del Kaposi, ¿verdad? Y algunas lesiones, ¿verdad? Esto puede ser una enfermedad de Renlu-Osler-Weber, tiene muchísimas microangiopatías. Pero bueno, acá este no es lo más importante. Yo lo que quiero, acá lo que yo quiero llegar, que ustedes puedan reconocer los trastornos de las plaquetas. Fíjense que si vamos a hablar de la famosa plaquetopenia o de las plaquetas bajas, pueden haber tres grandes causas o tres grandes orígenes, ¿verdad? Puede ser por una disminución de la producción, puede ser por un aumento de la destrucción o pueden ser otras causas, ¿verdad? Y acá es donde tenemos que ver bien cuál puede ser la causa de la plaquetopenia. Generalmente, ¿verdad? Lo más frecuente y lo que más solemos ver es que hay este componente, el componente inmunológico, ¿sí? Entonces, hay aumento de la destrucción, puede ser no inmunológico o puede ser inmunológico, ¿sí? Si fuera inmunológico, pensar siempre en algo autoinmune y acá entran los trastornos PTI, lupus, síndrome antifosfolipídico, HIV o este es hepatitis C, ¿verdad? Entonces, autoinmune bastante frecuente como causa de plaquetopenia. No significa Doutor, que sea la única. Sí, desculpa escucho. interromper, o senhor está passando o slide? Porque para mim está no primeiro slide ainda. ¿En serio? Ay, Sim, no. para mim está aí, graças. Ah, ok. Entonces, alteraciones de las plaquetas, fíjense, tenemos que hablar de la disminución de la producción o puede ser por aumento de la destrucción y acá es donde puede ser inmune o no inmune, ¿verdad? Mucha atención con las inmunológicas, como les dije, ¿verdad? Que pueden ser autoinmunes y acá es donde está la PTI, el lupus, síndrome antifosfolipídico, HIV y hepatitis C. O sea, lo que yo quiero que sepan nada más es que hay varias causas de plaquetopenia que pueden ser por disminución de la producción o por aumento de la destrucción. Y dentro de las que son por aumento de la destrucción tenemos las inmunes y no inmunes, ¿verdad? Y en las inmunes destacar las autoinmunes otra vez. Y acá está el lupus, HIV, antifosfolipídico, entre otros. En las no inmunológicas destaca, por ejemplo, el PTT, que es la púrpura trombocitopénica trombótica.
También el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, la coagulación intravascular diseminada, vasculitis, entre otros, ¿verdad? Como le digo, estos son casos que aumentan la destrucción. Están las causas que disminuyen la producción de plaquetas. Y ahí hablamos de deficiencia en la médula o de que hay problemas en la fábrica, una trombopoyesis ineficaz. ¿Sí? Y bueno, acá básicamente yo quiero que ustedes dos trastornos lo que manejen. Una es la PTI y otra es la PTT. La PTI son las trombocitopenias periféricas, ¿verdad? Que son las trombocitopenias periféricas son trastornos de las plaquetas, ¿sí? Generalmente la PTI decimos que es inmunológica porque son autoanticuerpos los que atacan a la membrana de la plaqueta y finalmente las plaquetas terminan siendo destruidas por los macrófagos, ¿verdad? Generalmente decimos idiopática cuando se descartan todas las causas. ¿Y cuál es la clínica de la PTI? Generalmente te da epistaxis, gingivorragia, metrorragia, o sea, cualquier tipo de sangrado. ¿Por qué? Porque el paciente tiene plaquetas bajas, ¿sí? Y bueno, generalmente decimos que es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Decimos que tenemos que buscar lupus, hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿verdad? Descartar las causas secundarias y una vez que descartamos, entonces decimos, ah, bueno, es una PTI finalmente. Siempre es importante que descarten una pseudoplaquetopenia, ¿verdad? Que pidan un recuento manual de plaquetas y un frotis, ¿verdad? O sea, vos ves un paciente que tiene plaquetas bajas, no tenés que conformarte con ese primer laboratorio, siempre recomiendo repetir, ¿verdad? Descartar que use fármaco este paciente, tiazida, quimioterapia, rifampicina, braquinidinas. Descartar que haya algún fármaco de repente tóxico para la médula, tóxico para las plaquetas. Descartar infecciones y si es mayor a 60 años, ¿verdad? Sospechar una invasión medular por otras neoplasias hematológicas o no, ¿verdad? Ver la posibilidad de hacerle una PAM, o sea, una biopsia, ¿verdad? Generalmente hay fármacos o drogas que inducen que las plaquetas bajen, ¿verdad? Entonces también siempre preguntarle al paciente si usa, por ejemplo, furosemida, hidroclorotiazida, ¿verdad? Betamizol, ¿verdad? Hay fármacos que hacen eso. Y por supuesto, en un paciente internado, ¿verdad? Se puede tener lo que es la trombocitopenia inducida por heparina, ¿verdad? O sea, el paciente usa heparina y termina haciendo una plaquetopenia por heparina. Y finalmente inmunológica también. Y eso es por parte de la PTI y los trastornos de inducción por droga, entre otros. Si hablamos de la PTT, y acá es donde este es un trastorno, la verdad que muy interesante, ¿verdad? Me tocó a mí tener un paciente así, con este disturbio justamente, y vos sabés que le logramos diagnosticar y salvar, ¿verdad? Y era complejo realmente el diagnóstico, ¿verdad? Es un síndrome trombótico, fíjense, microangiopático, ¿verdad? Acá hablamos de la famosa PTT, que es la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿verdad? Generalmente se produce por una disminución o por un déficit de una proteína, ¿verdad? Que es el ADAMS 13, ¿verdad? Generalmente este ADAMS 13 lo que hace es romper, ¿verdad? Los polímeros o sea que ustedes tienen un paciente normal, este que está aquí sería el factor de von Willebrand, ¿verdad? Normalmente tiene que ser degradado por el ADAMS 13, ¿verdad? Entonces, al no haber ADAMS 13, al no funcionar el ADAMS 13, entonces se acumulan los polímeros, se agregan las plaquetas y hay justamente una microangiopatía, ¿verdad? Por el problema con el ADAMS 13. Y bueno, estos pacientes son graves, ¿verdad? Tienen síntomas de anemia, ¿verdad? Tienen trombocitopenia, tienen sangrado de piel, trastorno neurológico, ¿verdad?
Generalmente hay unos criterios tradicionales, ¿verdad? Que es la anemia hemolítica microangiopática, que tenga trombocitopenia, falla renal, compromiso neurológico y fiebre, ¿verdad? Eh, Hoy en día decimos, bueno, que haya anemia hemolítica microangiopática más trombocitopenia, entonces decimos que podría ser una PTT. Y bueno, normalmente, ¿verdad? Estos son los síntomas que produce, ¿verdad? Afecta, fíjense que varios órganos. Las plaquetas es lo de menos prácticamente. Sistema nervioso central, hace fiebre, ¿verdad? La parte renal, cardíaca, gastrointestinal. Y generalmente, ¿verdad? Estos pacientes tienen datos de anemia hemolítica intravascular, tienen esquistocitos en el frotis. El test de Coombs es negativo, o sea, el test de Coombs negativo me dice que no es inmunológico el origen, ¿verdad? Coagulograma normal. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Haciendo el dosaje de AMS13, ¿verdad? Una proteína que está en déficit, ¿verdad? Que se encarga de degradar los polímeros de von Willebrand, ¿verdad? Entonces, la forma de hacer el diagnóstico de la PTT, ¿verdad? Síndrome hemolítico urémico es una variante también, pero acá más bien lo que hay es anticuerpos contra proteínas reguladoras del complemento, ¿verdad? Puede ser idiopática o secundaria a la toxina E. coli, ¿verdad? Hay generalmente mayor afectación renal. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Existe lo que es la PTT y la PTI, ¿verdad? La PTI es la que vimos acá, ¿verdad? Generalmente la que tiene mejor pronóstico es la PTI, ¿verdad? Que simplemente hay plaquetopenia y sangrado, ¿verdad? Pero es un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, la PTT, fíjense, la PTT es mucho más grave. Cursa con anemia hemolítica microangiopática, cursa con falla renal, ¿sí? Con compromiso neurológico, con fiebre, ¿verdad? Entonces, mucho más grave la PTT, fíjense como el sangrado mucho más importante que la PTI. Eso es lo que quería que se recuerden, ¿verdad? Y que la forma de hacer diagnóstico es a través de una anemia hemolítica que no es autoinmune y que es sedosa, lo que es el ADAMS13. Sin embargo, la PTI generalmente es inmunológica, ¿sí? Generalmente es inmunológica, ¿sí? Entonces, por eso se llama lo púrpura trombocitopénica inmune, ¿verdad? Pues hay anticuerpos involucrados, hay anticuerpos. O sea, el mecanismo de la patología es a través de anticuerpos contra contra las plaquetas, ¿sí? Sin embargo, la PTT no es autoinmune, ¿está bien? Entonces, para recordar, ¿verdad? Y existen otras enfermedades, por supuesto, no vamos a complicarnos mucho, pero entre ellas quiero que conozcan la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad hemorrágica, hereditaria frecuente, ¿verdad? Y generalmente lo que hay problemas con el factor de von Willebrand, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad? El sangrado es mucocutáneo, ¿verdad? En el tipo 3 sí puede haber sangrados en los tejidos profundos, ¿sí? Y el tiempo de hemorragia generalmente y el PFA 100 alargado, dice, ¿verdad? En el coagulograma generalmente hay trastornos en el tiempo de hemorragia, está alargado. Y nada, es sedosa del factor de von Willebrand y se hace el diagnóstico, ¿verdad? Generalmente una de las hemorragias o la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente, ¿verdad? Y bueno, esto es algo que decía Albert Einstein, ¿verdad? No tengo ningún talento en especial, ¿verdad? Solamente soy apasionadamente curioso. Tratemos de hacernos preguntas y de curiosear siempre, ¿verdad? De ser curiosos, de querer aprender mucho más, ¿verdad? Y solamente para terminar este caso clínico les quiero mostrar el caso que habíamos analizado al inicio. Fíjense que tiene 44 años. ¿Se acuerdan que vino 2 días antes por gingivorragia, petequias? Se agregó fiebre, cefalea. 6 horas antes, deterioro del estado de conciencia, varias equimos, si se acuerdan, ¿sí? Al examen físico, todo esto que hablamos al inicio, ¿se acuerdan? Estuporosa, excitación psicomotriz, movilizar los 4 miembros, ¿verdad? Petequias en todo el cuerpo. ¿Qué podría ser esto? Laboratorio. Tenemos anemia, fíjense, anemia.
normo, tiene plaquetopenia, ¿sí? Tiene falla renal, ¿se acuerdan? Si tiene anemia, tiene plaquetopenia, tiene falla renal, tiene fiebre, tiene toque neurológico, ¿qué puede ser? Puede ser una PTI o puede ser una PTT. Acá tenemos fiebre, cefalea, deterioro de estado de conciencia. ¿Qué puede ser? ¿Quién puede responder? Uma PTT, doutor. PTT, ¿verdad? Púrpura trombocitopénica trombótica, ¿verdad? Grave, casos graves, ¿eh? Falla renal, anemia probablemente hemolítica, ¿verdad? Normocítica, normocrómica, ¿sí? Plaqueta de 21.000, plaquetopenia, ¿verdad? Fíjense que tiene fiebre, a 39 grados, tiene toque neurológico, excitación psicomotriz, ¿verdad? O sea, tiene esos criterios. Acá justamente fíjense en los criterios de la PTT. Dijimos, ¿verdad? Que podía producir anemia hemolítica, trombocitopenia, falla renal, compromiso neurológico y fiebre. Entonces, si hay anemia hemolítica microangiopática sin otra causa evidente, lo más probable es que sea una PTT. Entonces, también es importante que identifiquemos estos trastornos, ¿verdad? Estos son trastornos de la hemostasia, son trastornos de las plaquetas y son mucho más frecuentes de lo que ustedes piensan, ¿eh? A mí me tocó ver ya 3 pacientes con PTT. Uno de ellos nada más se salvó y los otros 2 fallecieron, ¿verdad? Y este es el caso número 2. Fíjense, totalmente diferente, ¿verdad? 48 años, 8 días de evolución de gingivorragia tras cepillado que se presenta diariamente, ¿verdad? Hace 2 días tiene pequeñas manchas en las piernas ni a otro tipo de sangrado, ¿verdad? Es conocido hipertenso, dislipidémico, tratamiento irregular, apendicectomía a los 20 años, nada raro. En su hemoglobina, perdón, en su laboratorio no tiene anemia, leucocito bien, neutrófilo bien, pero hay algo que llama la atención, plaqueta 25.000, ¿eh? Plaqueta 25.000. Entonces, ¿qué podría hacer? Si es un paciente de 40 y algo años que tiene gingivorragia, ¿verdad? Tiene sangre en las encías tras el cepillado, tiene manchas en la piel y tiene solamente su laboratorio alterado, su plaqueta 25.000. ¿Qué puede ser esto? ¿PTT o puede ser una PTI? PTI. ¿Eh? ¿Qué puede ser? Una PTI, Una, doutor. PTI. una PTI, ¿verdad? Una púrpura trombocitopénica inmune, ¿verdad? En realidad, ahí empieza la investigación, ¿verdad? Realmente ahí tenés que empezar a indagar, ¿verdad? Saber realmente si es plaquetopenia de verdad. ¿Qué tenemos que saber más de la historia? Preguntarle, por ejemplo, si tiene múltiples parejas sexuales para pensar en HIV, pensarle si no tuvo alguna transfusión o algún tipo de problema hepático, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvo ya alguna vez su sangrado, si no es algo genético, tiene un primo, hermana, hermano, papá, mamá con algún trastorno de plaquetario, ¿verdad? Y bueno, pedirle, ¿qué le vamos a pedir? Toda la batería de estudio para saber cuáles pueden ser las causas, ¿verdad? Y tenemos que investigar finalmente la médula ósea, ¿verdad? Entonces, para que vean un poco que a veces hay varias causas que pueden hacer que las plaquetas estén bajas, ¿verdad? Todo un mundo todo un mundo de trastornos, por eso que hay la especialidad de hematología, ¿verdad? Que es bastante solicitada hoy en día, ¿verdad? Hay muchas patologías de las plaquetas. Y bueno, estos fueron más bien los trastornos de la hemostasia primaria. O sea, una pregunta sobre esto. ¿Alguna duda? Cuestionamiento, ¿verdad? Doutor, A uma ver, pergunta que ¿no? eu tinha era em Dígame. relação lá no início, né? Quando ¿Qué naquela cosa? Loremir, naquela anemia hemolítica que o senhor falou lá no início, e eu sempre Sí, pesquisei muito em relação à meta-imunoglobulia, que ela também faz com acúmulo de massa no sangue, né? E às vezes esses pacientes eles começam a ter um rebaixamento. Aqui, por exemplo, no meu estado, nós descobrimos numa paciente que pode ser congênito também.
e às vezes a paciente ela ficava com 65%, 70% de fração expirada de oxigênio e para ela estava normal. Aí depois Sí, a gente foi descobrir, foi pesquisando junto com a médica da UTI pediátrica que faria o tratamento com azul de metileno, que é uma medicação que usa para ver se, se os pacientes de pediatria têm broncoaspiração, né? Eu achei interessante essa situação. E às vezes alguns pacientes a gente acaba confundindo com a meta-imunoglobulia. sí, puede pasar, puede pasar, puede pasar. Así mismo, puede haber esa confusión, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con los diagnósticos que uno piensa, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo, Loremir, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. A veces hay casos, ¿verdad? En los que de por ahí con el especialista puedes tener más opciones de tratamiento, ¿verdad? Por eso yo digo, ¿verdad? Siempre traten de identificar el trastorno primario, ¿verdad? Por lo menos saber qué órgano sufre o dónde está el problema, ¿verdad? A partir de ahí ya uno puede encaminar hacia el especialista y iniciar tratamiento, ¿verdad? Bien, eh, ya estamos por terminar. En realidad ya estamos cerrando, ¿verdad? Falta hablar 10 minutos de aplasia medular y terminamos lo que es la parte de hematología. Yo sé que es muy largo y muy aburrido, pero saben que hay un programa que hay que seguir y todo eso. Entonces con esto vamos a terminar facilito, 10 15 diapositivas. Frank, prof. Para terminar, sí, normalmente, bueno, la aplasia medular, decimos, ¿verdad? Un problema en la médula que engloba, ¿verdad? Un grupo heterogéneo de enfermedades que lo que se caracteriza es una pancitopenia, ¿verdad? Cuando decimos pancitopenia, pan viene de todo, ¿verdad? Y citopenia viene de pocos glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, pancitopenia vendría a ser pocos glóbulos en todas las líneas, o sea, poca hemoglobina, o sea, hay anemia, hay plaquetopenia y hay leucopenia. De las tres líneas celulares, entonces hay una citopenia. Generalmente esto es una, o sea, como una médula ósea que es hipocelular sin evidencia de infiltración neoplásica. O sea, no es por por una invasión medular, por una invasión, por un cáncer, ¿verdad? Y bueno, generalmente hay varios casos en el mundo, 2 a 6 casos por cada millón de habitantes, afecta a ambos sexos por igual, tercera década y luego sexta década de la vida, más o menos. Y bueno, más en el occidente, en el oriente que en el occidente. Y acá lo que más o menos quiero que recuerden, ¿verdad? Alguna de las, o sea, la clasificación de la aplasia medular que puede ser adquirida o puede ser congénita, ¿verdad? Generalmente las adquiridas decimos que son por radiaciones, medicamentos, agentes químicos o virus, ¿verdad? Y las congénitas ya son, ¿verdad? Trastornos que se heredan, ¿verdad? Por ejemplo, la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, el síndrome de Schwarman, o sea que Schwartzman y Diamond, y la disgenesia reticular. Acá lo que hay que recordar es la anemia de Fanconi. Y la mayoría de las veces, un 70% es idiopático, o sea, no se llega a saber la causa de la aplasia medular, ¿sí? Generalmente, fíjense, suele ser pacientes o suelen ser personas que se han expuesto durante mucho tiempo a la radiación. Y también no crean que solamente es radiación, sino también hay medicamentos que generan, ¿verdad? Supresión de la médula ósea, ¿verdad? Por ejemplo, el cloranfenicol, ¿verdad? El ulsalfán, la dipirona, los AINES, ¿verdad? Ibuprofeno, anticonvulsivantes, ¿verdad? Fenitoína, carbamazepina, entre otros. O sea, estos producen una toxicidad en la médula ósea, ¿verdad? Y esa toxicidad en la médula ósea finalmente, ¿verdad? Termina deprimiendo las tres líneas celulares. Ahí vos tenés anemia, leucopenia y plaquetopenia.
Bien. Además, tenemos, fíjense, algunos agentes químicos, por ejemplo, derivados del benceno, ¿verdad? Que también suelen ser eh, causa, ¿verdad? De toxicidad medular, insecticida lo mismo. Incluso hay virus que pueden generar, ¿verdad? Aplasia medular, retrovirus, que es el VIH, el herpes virus, flavivirus, entre otros, ¿verdad? La hematopoiesis, fíjense que es lo que habíamos hablado anteriormente, de las células madres se van generando las demás líneas celulares, los glóbulos rojos, plaquetas y las demás células del sistema inmune, ¿verdad? Llámese linfocitos, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿verdad? Y fíjense que acá a nivel de la hematopoiesis en las células madre es donde intervienen los factores bioquímicos, genéticos, farmacológicos y la toxicidad en la radiología, o sea, ¿cómo se dice? Las radiaciones en sí, ¿verdad? Entonces todo esto afecta a las células madre del paciente y el paciente termina generando, ¿verdad? Células madre anormales o termina deprimiendo la síntesis de las demás células. Generalmente el paciente con estos trastornos, ¿verdad? Es un paciente que tiene normalmente anemia, ¿verdad? Que tiene normalmente cefalea, mareo, ¿verdad? Palidez, ¿sí? Leucopenia, ¿verdad? Úlceras bucales y predisposición a infecciones. Fíjense que son las tres líneas celulares: anemia, leucopenia, que hablamos del glóbulo blanco, y plaquetopenia. Entonces, a partir de ahí va a tener síntomas de las tres líneas, ¿verdad? De la anemia, síntomas de anemia. Leucopenia, si tenés pocos glóbulos blancos, poca defensa, ¿qué te puede agarrar? Infecciones. Y plaquetopenia, si tenés plaqueta baja, ¿qué te agarra? Sangrados, gingivorragias, epistaxis, hematoma, petequias. Entonces, generalmente son pacientes que se presentan así, ¿verdad? Fíjense la conjuntiva bien pálida, lesiones en la piel, fíjense que hay candidiasis o lesiones bucales, predisposición a úlceras, ¿verdad? Gingivorragia por las plaquetas bajas, ¿sí? Y el diagnóstico es la detección de la pancitopenia en sí, ¿verdad? Generalmente decimos, ¿verdad?, de que los pacientes, bueno, a veces puede ser un hallazgo de rutina nada más, ¿verdad? Pero por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una visitopenia en realidad, ¿verdad? Tiene hemoglobina baja, tiene glóbulos blancos en cantidad normal, pero tiene plaqueta de 41.000, ¿verdad? De igual forma, esto hay que ir controlando y sospechar, ¿verdad? De que puede ser una aplasia medular, ¿verdad? Y se hace generalmente el estudio de la médula ósea, se hace la PAMO, la punción aspiración de médula ósea, y allí se hace el recuento, ¿verdad?, manual incluso de las células y se ve qué tal el número. Y bueno, una vez que diagnosticamos que el paciente tiene aplasia medular, tenemos que tratarle, ¿verdad? Em, Tenemos que iniciar el tratamiento. El tratamiento lo podemos hacer a través de cuidados generales, decimos, ¿verdad? Que son medidas de soporte en realidad, ¿verdad? Si las plaquetas son menos de 200, menos de 20.000 y hay hemorragia, tenemos que transfundirle al paciente plaqueta, ¿verdad? Si tenemos una hemoglobina igual o menor a 7, tenemos que hacerle también transfusión de hemoconcentrados. Y si hay infecciones, tratar con antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Generalmente eso es lo que hacemos. Pero también hay otras opciones, ¿verdad? De tratamiento hoy en día, ¿verdad? Y cada vez se está estudiando mucho más lo que son los trasplantes de los progenitores hematopoyéticos. Generalmente son pacientes, ¿cómo te voy a decir? Con aplasia grave menores de 40 años. ¿Qué se puede hacer? Se consigue un donante, ¿verdad? Se extraen células madre formadoras de sangre del donante y el paciente recibe un tratamiento para destruir células cancerosas y preparar el cuerpo para recibir las células madre del donante, ¿verdad? Y luego el paciente recibe las células madre del donante. O sea, lo que se hace es, se busca un donante que sea compatible
se quitan las células madre de esta donante, el paciente recibe quimioterapia para curarse de su aplasia, para curarse de las células malas, de las células cancerosas, y finalmente el paciente recibe el trasplante de las células madre y mejora todo su cuadro, ¿verdad? También hay opciones de fármacos inmunodepresores, ¿verdad? Por ejemplo, la globulina antilinfocítica, la antitimocítica, ¿verdad? La ciclosporina A, fíjense. Y los glucocorticoides son los fármacos más empleados. Generalmente usamos este que es la metilprednisolona, ¿verdad? 500 miligramos. O a veces también se pueden usar estos medicamentos biológicos, la ciclosporina, la timoglobulina, entre otros, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Recordar de que la aplasia medular, que es la disminución de las 3 líneas celulares, generalmente los síntomas van a ser debido a a la disminución de estas 3 líneas celulares, es decir, anemia, ¿verdad? Taquicardia, decaimiento, astenia, disnea. Por plaquetopenia puede haber sangrados, gingivorragia, ¿verdad? Y por leucopenia pueden haber infecciones, ¿verdad? Recordar que pueden ser fármacos, que puede ser toxicidad, que puede ser radiación, que pueden ser componentes genéticos, entre otras cosas, que son casos raros, pero que hay que tener en cuenta al ver una pancitopenia en el laboratorio. Y finalmente terminará probablemente en PAMO para observar la médula ósea, ¿sí? Está entonces, eso sería entonces por parte de la aplasia medular. Y bueno, con esto, no sé si hay una pregunta. Cuando terminamos lo que es la parte de hematología, hablamos de la leucemia, antes habíamos hablado de las anemias, hablamos de los trastornos de las plaquetas, aplasia medular, gamapatías, y bueno, bien completito todo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, cuestionamiento que quieran hacer sobre la parte de hematología, ¿verdad? La verdad que como yo le digo, es muy aburrido, pero es importante, ¿verdad? Identificar las anemias, identificar las leucemias, ¿sí? O por lo menos sospechar de eso, ¿verdad? Los trastornos de las plaquetas también, a veces vos tenés un familiar o un conocido, te dice, mira, un poco este laboratorio, te dice, ¿verdad? Y vos tenés solamente plaquetas bajas, ¿verdad? Y bueno, tenés que empezar a buscar las causas, ¿verdad? O tenés una, qué sé yo, 30.000 o 40.000 de glóbulos blancos, ¿verdad? Una proliferación muy importante de los glóbulos blancos, entonces pensar que puede ser también una leucemia, ¿verdad? O un trastorno de la sangre, ¿verdad? Por lo menos con que ustedes puedan orientarle un poco y decirle, mira, puedes ir junto a la hematóloga o puedes ir a este lugar en Asunción para iniciar tratamiento, entonces con eso ya es más que suficiente, ¿verdad? Porque no, ninguno de nosotros somos especialistas en la parte de hematología, pero tenemos que conocer estos trastornos por si el día de mañana se nos presenten y sepamos qué hacer. ¿Está bien? Y bueno, eso fue todo. No sé si hay, como le digo, alguna pregunta, alguna duda. Le voy a pasar yo los materiales que estuvimos dando hoy. Y en la próxima clase, que creo que es el viernes, vamos a dar todo lo que es la parte de reumatología, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lupus. Vamos a empezar luego con lupus, eritematoso sistémico, vasculitis. Va a estar muy interesante, va a estar muy linda la clase, ¿sí? Si pueden asistir entonces el viernes a esa clase, ¿está bien? Doutor, a pancitopenia tem uma causa? Assim, Justamente, numa patologia? Tem uma patologia de base? Porque a gente encontra mesmo pacientes com pancitopenia. E é mais hematológico mesmo? Seria o... bueno, y ahí tiene que, en realidad hay muchas probables causas, ¿verdad? La pancitopenia, por ejemplo, puede aparecer tranquilamente, ¿verdad? En un paciente vos siempre que vos veas pancitopenia tenés que pensar en afectación de la médula ósea. O sea, a partir de ahí te pones a pensar, ¿qué puede estar afectando su médula ósea?
Puede ser un fármaco, puede ser, por ejemplo, una toxicidad por radiación, puede ser quimioterapia, ¿m? Radioterapia, puede ser una invasión por un cáncer, puede ser fármaco, como te dije, puede ser un paciente con una sepsis también, incluso, ¿verdad? La sepsis severa hace generalmente depresión de las tres líneas celulares, pero lo más frecuente, como te digo, es que sea un paciente o con un cáncer que está invadiendo la médula o que sea una toxicidad medular. Cuando decimos toxicidad, o sea, hay algo que le deprime a la médula ósea y hace que no pueda producir la célula, ¿verdad? Y ahí puede ser fármacos, infecciones, puede ser, por ejemplo, quimioterapia, VIH, doctor. radioterapia. ¿Qué? VIH. Podría ser VIH también, ¿verdad? Una infección viral también puede generar toxicidad medular. VIH, virus del herpes, o sea, como te digo, muchas causas pueden ser, ¿sí? Ahí justamente en el slide vimos que muchas causas pueden deprimir la médula, ¿sí? No hay una causa, una sola causa. Varias causas pueden ser. ¿Está bien? Tenemos que investigar, né? Graças, doutor. Vale, súper Bom bien. dia para o senhor, tá? Gracias, gracias. Igualmente, igualmente. Graças, doutor. Graças Tchau, a doutor. Vale. Até quinta. Gracias, doctor. Gracias, doctor.